Dios te bendiga. Bienvenido a nuestra clase número 3. Hoy vamos a estar viendo el tema de nuestro módulo Jesucristo y el Espíritu Santo en la misión. Lo que vamos a buscar es comprender como objetivo de clase el papel central de Jesucristo y del Espíritu Santo en la misión de la iglesia. Eh, Voy a ponértelo en su perspectiva. Por un lado, Jesucristo es nuestro modelo y por el otro lado, no pudiéramos nosotros cumplir la misión si no fuera por el poder del Espíritu Santo. Por ello es que el módulo se conoce o se llama Jesucristo y el Espíritu Santo en la misión. De alguna manera, el Espíritu Santo es el que capacita, el que dirige a la iglesia para cumplir con el modelo que Jesús nos dejó establecido. Dicho eso, quisiera comenzar con una oración pidiendo a Dios que nos podamos unir en su mismo, en su dimensión, que podamos unirnos en el propósito que Él ya tiene establecido para nosotros, que podamos estar en su voluntad y que esta sesión pueda bendecir tu vida y mi vida en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora doy gracias por todos los que están viendo este video, Padre. Oro, Dios mío santo, para que bendiga sus vidas, para que pongas paz y tranquilidad. Gracias porque los has llamado para enriquecerles, Padre amado, a través de todo lo que ellos están recibiendo por medio de cada diverso maestro y cada materia que tienen. Pido, Dios, que tú les guardes, les bendigas, ayúdales, Dios mío, y que sea tu mano con ellos. En el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Amén, amado Dios. Quiero decirte que la misión no comienza en la iglesia, sino comienza en Dios. Este es uno de los fundamentos más importantes que quiero yo compartirte y que pueda interiorizarse y permearse en tu vida. Porque si no entendemos el origen de la misión, pues podemos terminar redefiniéndola, reduciéndola o peor aún, distorsionándola por completo. Quiero decirte que la misión nace en el corazón de Dios. Desde el inicio en la escritura vemos nosotros que es Dios quien toma la iniciativa. No es el hombre que busca a Dios, sino Dios el que buscó al hombre. Eso habla de un corazón misionero de parte de Dios, porque Él fue el que tomó la iniciativa. Dios buscó al hombre. En Génesis 3, versículo 9, la escritura marca una pregunta, una pauta, un parteaguas. ¿Dónde estás tú? Vemos nosotros en ese versículo un amor de parte de Dios. Vemos nosotros en ese versículo eh, alguien que ama, alguien que busca, alguien que quiere quitar todo sesgo que está separando obstáculo y le dice, ¿dónde estás tú? Eh, Eso fue después de la caída. En el principio vemos nosotros la armonía, la relación que había Dios con el hombre con Dios, pero hubo una separación por el pecado, termina huyendo Adán y Eva, se están escondiendo, y en ese punto fue cuando Dios les pregunta, ¿dónde estás tú? Este patrón lo vemos repetido en la Biblia, cuando Dios llama a Abraham, Dios le dice en el Génesis 12 versículo 1. Sal de tu tierra y tu parentela al lugar que yo te voy a mostrar. Y haré de ti una nación grande. Y serás bendecido tú, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Quiero leer tal cual Génesis 12. De repente lo digo de memoria y puedo saltarme algún dato importante. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
Versículo 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. O sea, vemos nosotros cómo es el plan de Dios buscar a la humanidad y brindarle una oportunidad de esperanza, una oportunidad de transformación, una oportunidad de cambios completos en su vida, en su ser, de todos aquellos que se atreven a aceptar a Dios. En el caso de Adán y Eva hubo una segunda oportunidad y Dios cubrió sus cuerpos con pieles. En Abraham Dios lo llama y le dice, y haré de ti una nación grande. También Dios llamó a Moisés, el patrón. Dios buscó a Moisés en este patrón que estamos viendo y analizando. Y ya Dios le dice a Moisés, quita la sandalia de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Y empieza ahí mismo Dios a darle todos los planes que él tenía para con Moisés. Y vemos un poquito atrás, ¿quién era Moisés? Es un niño que sobrevivió ante la muerte de los de su generación, un niño que pues tuvo que por ahí naufragar a pequeña edad, un niño que fue criado con su mamá, pero con sabiendo que era hijo de la hija de Faraón. En fin, la vida de Moisés era totalmente diferente hasta que vino Dios y cambió por completo su vida. Luego se convirtió en una persona errante y ahí mismo Dios le hace este llamado. Igual Dios se encargó de levantar profetas y vemos nosotros en la Biblia que constantemente Él está buscando guiar, cuidar, bendecir. Podría resumir esto que Dios es un Dios misionero. Y podría decirte con eso que la misión no es una idea humana. La misión es un propósito divino. De alguna forma, toda esta historia de la misión alcanza su punto máximo en la persona de Jesucristo. Versículo 1:14, capítulo 1:14 de Juan, dice la escritura, lo voy a leer, dice la palabra de Dios, y aquel verbo, aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Con esto nosotros vemos que Dios se hizo carne, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué vino? Vino porque nos amaba. San Juan 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hay una, hay una máxima poderosa ahí, el amor de Dios. Amó Dios tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. La expresión de Dios por la misión es grande. Hacer grandes sacrificios, dejar el trono, mandar a su Hijo Jesucristo aquí, modelarnos el camino, venir por amor. Eh, Vemos todo un paquete que tiene que ver con un Dios, con un corazón misionero, y que la misión se va repitiendo constantemente en la escritura. Es la máxima expresión de Dios, que Él vino a cumplir la misión. De hecho, Lucas 19:10, la escritura dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿qué vemos nosotros en Jesús con esto que he mencionado? Vemos a un Dios acercándose al hombre. Vemos el cielo literalmente tocando la tierra. Y vemos la gracia encontrando al pecador. Podría resumir que Jesús no solo vino a hablar del reino, sino que Él manifestó el reino en esta tierra. Si alguien quisiera saber cómo es Dios, si alguien quisiera saber cómo es el reino de Dios,
no necesita imaginarlo. Con simplemente analizar, ver, leer la historia de Jesús aquí en la tierra, se da cuenta cómo es Dios. Jesús dice en San Juan capítulo 14 versículo 9, la escritura dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, ¿quieres imaginarte un poco acerca de cómo es Dios, quién es Dios, cómo opera Dios, cómo actúa, cuáles son sus patrones, de qué manera obra? Solamente analizando la vida de Jesús. No vino a juzgar, vino a salvar, no vino a señalar, vino a modelarnos el camino, vino a romper con las estructuras religiosas, vino a enseñarnos cómo el camino puede bendecir o su camino puede bendecir a cualquier persona. Así que la pregunta importante que yo te haría justo ahora es, ¿qué es realmente la misión de la iglesia? Detente un momento, piensa y medita y ¿cuál es verdaderamente la misión de la iglesia? ¿Ya pensaste en algo? Posiblemente habría respuestas como evangelizar, predicar, hacer eventos, crecer como iglesia. Todas estas podrían ser buenas respuestas porque tienen que ver dentro de la misión, pero te diría que la misión de la iglesia sería continuar la obra de Cristo en el mundo. O sea, continuar con lo que él inició, seguir ese mismo estándar, imitarlo a él. La Biblia en Efesios 4:13 se ha convertido en una máxima personal. Eh, lo voy a leer tal cual, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Te resumo todo eso, ser cada día como Jesús. Ser como Jesús es imitarlo a Él. El apodo que le dieron a los discípulos de Jesús fue, ahí van los cristianos, porque se parecían a Jesús. Yo te diría esto, hazlo como una práctica ahí en tu casa. Posiblemente agarra una hoja en blanco, ponga tres personas, incluido tú, y dibujen un gato. Inténtalo. Pon un, pon un momento, pausa el video, dibújate un gato a la manera en que tú lo puedas hacer. Puedes ser sumamente artístico o puede ser muy malo que hagas solamente palitos y bolitas, pero te puedo asegurar que el dibujo que tú hagas, más allá de la habilidad, se va a parecer a un gato o va a tener una referencia a lo que es un gato. En la peor manera de hacerlo, harías una bolita, un palito, le pondrías bigotitos y le pondrías las patitas y ya con eso de alguna manera figuraría en lo más austero posible la forma de un gato y uno que ya sepa dibujarlo va a ser más bonito, pero realmente cualquiera de los dos dirías, parece un gato. Ahora haz lo mismo con una iglesia. Dibuja, tú y tres, cuatro más, hagan el dibujo de una iglesia. Y dime, y compara si se parecen los tres, cuatro dibujos. La verdad es que no. Yo he hecho esta práctica muchas veces y te puedo decir que unos dibujan un corazón, otros dibujan una estructura, otros dibujan una cruz,
Aunque todo pueda tener una cierta similitud, no coincidimos. Es por ello que de repente hay muchas divisiones en las iglesias y lejos de poder cumplir la misión, nos estamos dividiendo. A veces peleando en quién es la mejor, quién es la que tiene la sana doctrina, quién es el que logra hacer más, el que está más creciendo, dónde se manifiestan más los milagros. Unos que se adjudican vivir en plena santidad y critican a otros que son más pecadores. En fin, nos damos cuenta hoy que a nivel eclesial puede haber ciertas diversidades y no logramos cumplir la oración que hizo Jesús al final ya de su vida aquí en tierra. Él oró diciendo, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Y así sabrán que son mis discípulos. Entonces, de repente, cada quien tiene como que una idea, una idea, una idea. Justamente hoy yo quiero hablar de que no es que cada quien tenga una idea diferente, sino que la misión es proyectada por Jesús quien la modela. Y para cumplirla se requiere el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, la misión de la iglesia es continuar con la obra de Cristo en el mundo. Hacer lo que él hizo, continuarlo. San Juan capítulo 20, versículo 21. San Juan capítulo 20, versículo 21. La escritura dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. O sea, él nos modeló el camino. Es nuestra responsabilidad continuar con lo que Él inició, con lo que Él empezó. Esto es lo que hace diferente el Evangelio a todo lo demás. Este versículo que leemos es uno de los más poderosos sobre la misión, porque justamente Él nos está comisionando, nos está enviando, así como yo fui enviado, como me envió el Padre, así también yo los envío. Así que puedo decirte esto, la iglesia no inventa su misión. La iglesia no define su misión y la iglesia no adapta su misión. La iglesia recibimos su misión de Cristo aquí en la tierra. O sea que para que tengamos una perspectiva, Jesús buscó al perdido. Nosotros como iglesia debemos buscar al perdido. No sacar a uno que ya va a una iglesia y llevarlo a la nuestra. Es ir a buscar al perdido. Jesús sirvió a los necesitados. La iglesia también sirve a los necesitados. Jesús predicó la verdad. La iglesia también debe predicar la verdad. De tal manera que, por mencionar solamente uno, la iglesia continúa con lo que Jesús comenzó. Y aquí surge una pregunta importante. ¿Cómo puede la iglesia hacer lo que hizo Cristo aquí en la tierra? Pensemos un momento. Jesús sanaba enfermos, transformaba vidas, predicaba con autoridad, enfrentaba oposición, aún así cambiaba corazones, transformaba vidas. ¿Cómo hoy la iglesia puede hacer esto hoy? Piensa un momento, ¿cómo lo podemos lograr? Te diría que no hay manera humana que lo podamos lograr. Esto se logra única y exclusivamente por medio del poder del Espíritu Santo. Jesús no dejó a la iglesia sola. Hechos capítulo 1, versículo 8. La escritura dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. La palabra clave aquí en este versículo es recibiréis poder. No está hablando de información, no está hablando de que te va a preparar, no está hablando de que vas a tener más conocimiento, sino está hablando de Dios poder. Ese es un poder espiritual, transformador y sobrenatural. Te lo puedo decir por medio del ejemplo del apóstol Pedro. Antes de que Pedro fuera lleno del poder del Espíritu Santo, ya había estado con Jesús. Sin embargo, aún él no podía perdonar. Jesús le enseñó a perdonar hasta 70 veces 7. Pedro, el día que lo iban a arrestar, por alguna razón estaba cargando una espada. O sea, no había temor en él incluso de levantar su mano con espada para quitar la vida a alguien. Vemos a un Pedro que cuando arrestaron a Jesús, se atrevió a negarlo, a incluso hasta hablar mal. Vemos a un Pedro que le faltaba todo. Diríamos nosotros, Jesús no terminó bien la tarea con Pedro. Pero Jesús, una vez que resucita, una vez que regresa a Pedro al redil, Jesús dice estas palabras: eh, vayan al monte alto y ahí oren y clamen y pidan y no se vayan hasta que no sean investidos del poder de lo alto, hasta que no reciban la promesa del Padre. De repente cuando yo pienso en esto, siempre reflexiono, ¿por qué Jesús pidió que fueran a ese lugar a recibir la promesa del Padre, que se estaba refiriendo directamente al Espíritu Santo? ¿Por qué les pidió eso en vez de ya salgan y vayan y compartan? La respuesta es sencilla. Pedro, sin haber sido lleno, transformado por el poder del Espíritu Santo, Pedro aún estaba en su carne, con ganas de matar, con ganas de odiar, con, con malas palabras, con un corazón tímido y miedoso. Era un Pedro todavía no transformado, a pesar de que estuvo con Jesús 3 años. Te diría, si eres pastor y ministro, no sé cuánto tiempo llevas edificando, ayudando, discipulando, pero no te canses y no te sientas mal si de repente crees que el proceso es muy lento. Jesús mismo con Pedro demoró 3 años y no lo había logrado. Pero Jesús dijo, no salgan hasta que sean llenos del poder de lo alto, investidos del poder de lo alto. Y eso fue la llenura del Espíritu Santo, el toque del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Por eso te he mencionado que una vez que Pedro fue lleno del Espíritu Santo, predicó con autoridad, se salvaron miles de personas. ¿Qué cambió todo ahí? Fue el poder del Espíritu Santo. Por eso te he compartido que Jesús es el modelo, pero el Espíritu Santo da el poder para hacerlo. Te mencionaría nuevamente, con tus propias fuerzas no lograrías muchísimo. Así que yo quisiera preguntarte, ¿estamos haciendo la misión como Jesús? ¿Estamos dependiendo del poder del Espíritu Santo? ¿O lo estamos haciendo a nuestras fuerzas? ¿Te estás involucrando tú a ser parte de este mover espiritual que Dios está levantando? ¿Eres parte de esto? ¿Ya estás haciendo la misión? ¿Dependes del poder de Jesús, del Espíritu Santo? ¿O todo lo estás haciendo bajo tus fuerzas? Te reitero, la iglesia, su misión es continuar con la obra que Jesucristo comenzó en la tierra y todo se logra en el poder del Espíritu Santo. Así que pues, te preguntaría, ¿qué crees que hoy hace falta?
¿Crees que hoy hace falta dirección o poder? Bueno, em, ya hemos visto un poco, a grosso modo, todo lo que tiene que ver con Jesucristo y el Espíritu Santo para el cumplimiento de la misión. Quiero desarrollar un poco más ampliamente Jesucristo como modelo en la misión. Te preguntaría, ¿cómo crees que es la misión en su forma correcta? Eh, ¿Quién modela el camino? ¿Cómo podemos nosotros hacer correctamente la misión? Mencioné que hay muchos que lo ejecutan solo por eventos. Lo mencioné que hay personas que solo lo ven como un día de evangelismo, llevar comida a los pobres, algo así, pero abarca todo un paquete completo. ¿Cómo es la misión correcta, en su forma más correcta? Vamos a tener que ir siempre a la vida de Jesucristo y Él nos va a mostrar cómo se vive la misión. Él la encarnó, la vivió y la modeló. Acompáñame a Lucas capítulo 4 versículo 18 y versículo 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Aquí viene algo poderoso. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cómo inicia Jesús su ministerio? Resaltando que el Espíritu de Dios está sobre él. Y el Espíritu lo ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados, pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, predicar el año agradable del Señor. O sea que aquí vemos claramente que la misión de Jesús la logra cumplir cabalmente con la influencia y el poder del Espíritu Santo en su vida, quien es quien lo envía a transformar vida y se dirige directamente a los necesitados. Por lo tanto, diría que la misión de Jesús fue muy concreta, visible y transformadora. Tenía un sesgo muy específico por medio del Espíritu Santo para transformar vida a los necesitados. Así que Jesús, interesante, que, que no construyó estructuras, él construyó vidas. Parte de las características de la misión a la manera de Jesús es no enfocarte en estructuras, enfocarte en construir vidas. O sea que Jesús no enfocó su ministerio en sistemas, programas, instituciones, se enfocó en las personas. ¿A quién buscaba Jesús? A los enfermos, a los pecadores, a los marginados, a los rechazados, a todos aquellos que estaban necesitados. Mateo 9 versículo 12, la escritura dice, lo leo, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. O sea que Jesús tuvo muy en claro que él se detenía por alguien que estuviera enfermo. Así que se encontró ciegos en el camino, los sanó. Eh, Él se encontró a una mujer con flujo de sangre, la sanó. Se encontró con un paralítico, lo sanó. Se encontró con Saqueo, lo ayudó. O sea que para Jesús una persona era 100% importante. Así que te preguntaría a ti, quiero que siempre lo reflexionemos, lo analicemos. ¿Estamos enfocados
en actividades, en estructuras o en personas. De repente nos enfocamos en actividades y no en personas. Incluso hasta en el servicio. Hay personas que solo se enfocan en números. Hoy tuvimos 100 personas, hoy tuvimos 120, 200, no sé, por decir números. Eh, pero más allá de números, lo importante son las personas, que ellas se sientan bendecidas, que ellas sientan que realmente vale la pena, que ellas sientan que realmente hay alguien que se preocupa por ellas. Para eso nos mandó Jesús, es parte de la labor primordial de una iglesia, porque una iglesia puede tener eventos, programas, pero si las personas no son escuchadas, acompañadas, transformadas, completamente el enfoque hacia Jesús se ha perdido. Por lo tanto, Jesús no solamente predicaba, él intervenía en la vida de las personas. ¿Qué hacía Jesús? Predicaba, sanaba, restauraba, liberaba. Mateo 4, versículo 23. 4:23 dice la escritura. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Tres cosas específicamente Jesús hacía. La misión cumpliría con esos mismos tres propósitos: enseñar, predicar y sanar. De tal manera que Jesús atendía lo espiritual, lo emocional y lo físico. Cuando llega un paralítico a Jesús, Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Luego lo sana. De tal manera que la sanidad que Dios quiere hacer es completa y total, no solamente la parte corporal, sino lo espiritual también. Mm. Eh, de alguna forma hay un error típico en las congregaciones. De repente se va de un extremo a otro completamente radical. La parte de repente, cuidar la parte espiritual, hablamos de solamente predicación sin acompañamiento. Y está la otra parte, solamente lo social. Es ayuda o ayudar sin el mensaje de salvación. Aquí quiero resaltar lo importante que es verdaderamente el equilibrio. Es muy importante que haya un equilibrio, eh, diría en tres fases: verdad, la palabra de Dios; compasión, el amor que les tenemos a las personas; y la fusión de la verdad más la compasión trae transformación por medio del Espíritu Santo a las personas. Eh, Otro error común que puede haber es cuando hay improvisación. O sea, Jesús no improvisaba. Jesús completamente sabía lo que había venido, tenía claridad, tenía un propósito, tenía un objetivo. Jesús sabía por qué vino, a quién vino y qué debía de hacer. Por lo tanto, Jesús no se distraía con expectativas, no se distraía con las presiones de la gente, tampoco con la popularidad o preocupado por lo que él deseaba lograr y como que tal vez pensaría que iba bajo o lento en aquello. Eh, Posiblemente podríamos preguntarnos, ¿estoy claro con lo que voy a hacer? ¿Estoy claro a lo que Dios me ha llamado a hacer? ¿Tengo muy clara la misión o me estoy distrayendo? La iglesia puede tener todas las actividades que pueda pensar, estar ocupada y aún así no estar cumpliendo con su misión. Muy importante para nosotros saber que estamos cumpliendo con la misión a la que Dios nos ha llamado.
muy importante es que Jesús no solamente veía las necesidades, otro posible error. La misión debe tener compasión. El error sería la misión solo resuelve necesidades. Podemos ayudar, pero no estamos solo para resolver necesidades. Nosotros nos basamos por la compasión. Jesús sentía compasión por las personas. La compasión es sentir el dolor de otros como propio. Jesús no era indiferente a las necesidades. Jesús lloró, se conmovió, se detuvo, vio las necesidades y ayudó a las personas. Un ministerio sin compasión se vuelve frío, mecánico, pierde la esencia del ADN del corazón de Dios y se convierte únicamente en religión. Eso ocurrió con la mujer samaritana. Jesús rompió barreras, dialogó, confrontó, reveló, transformó. Hoy como iglesia, de alguna forma nos confronta a preguntarnos, Dios, ¿qué estamos haciendo con la misión que Dios ha puesto en nosotros? Vemos a las personas como Él las vio, buscamos transformar sus vidas, buscamos ser intencionales, ayudamos y servimos con compasión. Yo quisiera preguntar directamente, ¿a quién estás alcanzando hoy? ¿A quién le estás reflejando el corazón de Dios? ¿Eres sensible a las necesidades de otros? Jesús no solamente vino a cumplir con una misión, sino a enseñarnos cómo vivirla. La misión de Jesús, 100% centrada en las personas, es integral, intencional y llena de compasión. A esto Dios nos ha llamado. A esto para entender que Jesús es el modelo a seguir y todo lo que Jesús nos enseña acerca de la misión, se le agrega el segundo punto que hoy quiero compartir, la obra redentora de Cristo. Y aquí viene algo muy importante. ¿Cuál es el centro de la misión? El centro de la misión no es solamente ayudar, no es solamente acompañar, no es solamente mejorar vidas. El núcleo profundo de del modelo de la misión a la manera de Jesús es la redención. O sea, es llevar a las personas a que sean transformadas, limpiadas, perdonadas, renovadas. Por eso dice la Escritura, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, viene a redimir, viene a rescatar, viene a restaurar. Este versículo resume muy bien la misión de Cristo. Por un lado es la iniciativa de buscar y por el otro lado la restauración completa por medio de la salvación. Preguntamos, ¿salvar de qué? Directamente del pecado. Porque cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es lo que nos ha alejado de Dios. Entonces, ¿de qué nos quiere redimir, salvar del pecado? El pecado produjo separación, ruptura, desorden y muerte espiritual. Por lo tanto, yo te diría que hoy nuestra humanidad no requiere únicamente ayuda, requiere salvación. Tres cosas implica profundamente la palabra redención. Número uno es rescate. Colosenses 1, versículo 13. 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
Dame un momento. Colosenses 1, versículo 13. Dice la escritura, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos libró, nos rescató. Eh, la primera palabra de lo que significa redención es la palabra rescate o librar. Nos libró de las potestades de las tinieblas. La segunda palabra es restauración. Segunda de Corintios 5, versículo 17. De modo que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Tiene que ver con restauración. Y el tercero, 2 Corintios 5:18, ahí mismo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea que eso habla de una restauración en mi relación con Dios. Así que rescate, restauración y reconciliación significa la palabra redención. Jesús es el modelo. En el modelo de Jesús es que la palabra ayude a las personas. Ayude, restaure, bendiga, fortalezca, sane, todo esto. Pero el objetivo no solamente es ayudarlos, sino llevarlos a la redención, ser rescatados, restaurados y reconciliados espiritualmente con Dios. ¿Cómo se logra todo eso? Pues por medio de la cruz. Romanos 5, versículo 8. Dice la escritura. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este versículo de la cruz es muy importante. Cristo murió por nosotros, cuando aún éramos pecadores. No éramos nada y no le asegurábamos nada, pero aún así Él decidió ir a la cruz por amor a nosotros. ¿Qué sucede en la cruz? El pecado es pagado. La justicia de Dios se cumple. El amor de Dios se revela. Y hay un acceso para Dios. O sea que todo lo que obstaculizaba tener una relación con Dios se quita, porque por medio de la cruz tengo acceso a Él de manera inmediata. En Isaías 53:5 hace una eh, muy buena revelación acerca de Jesús. Isaías 53, versículo 5. Dice la escritura, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea que este es un fundamento poderoso. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Jesús tomó nuestro lugar. Podría decirte con esto que la misión no puede ir separada de la cruz, porque es en la cruz que se nos dio vida. Es en la cruz que hubo victoria.
Por eso la, la misión no puede separarse de la cruz. Así que Jesús es el modelo, con eso atrae a las personas, pero el propósito no es atraerlas, sino llevarlas a la salvación. Así que te diría que la redención produce salvación. El modelo de Jesús nos lleva a la redención y la redención a la salvación. ¿Qué es la salvación? El perdón de pecados, nueva vida, restauración espiritual y una relación sana con Dios. Efesios capítulo 2 versículo 8. Dice la escritura, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios. Podría decirte que una persona puede mejorar su conducta, cambiar sus hábitos, recibir ayuda, pero jamás y nunca podrá ser salva por medio de sus buenas intenciones. Así que Dios no solamente quiere cambiar vidas, quiere restaurar relaciones con Él. Jesús, bueno, en la escritura en 2 de Corintios 5 versículos 18 y 19 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea que lo que Dios anhela es restaurar esa relación con Él, porque cuando hablamos de reconciliación, lo que significa es volver a Dios, restauración en comunión con Él y vivir en relación con Él. Por lo tanto, te diría que el Evangelio no es solo una mejora de vida, sino es una reconexión con Dios. Y aquí viene algo muy importante, la misión pastoral. Aquí es donde entra la teología pastoral. La iglesia no solo explica la redención, sino la aplica. ¿Cómo? A través del discipulado, consejería, acompañamiento, predicación. O sea que una persona que llega con culpa, vergüenza o pecado, eh, lo incorrecto sería solamente motivarlo o aconsejarlo, sino que lo correcto es nosotros de alguna forma anunciar el perdón, mostrarle lo que representa la cruz, guiarlo al arrepentimiento y acompañarlo en el proceso. Es la función que nosotros como iglesia lo hacemos. De alguna manera, hoy muchas iglesias han reducido lo que es la misión a ayuda social y se da alimento, apoyo, asistencia, pero sin el poder de la palabra de Dios de nada sirve. Otros solamente son motivaciones, mensajes positivos de ánimo, de desarrollo personal, pero no buscamos la transformación espiritual. En otras solamente son eventos, reuniones, actividades sin un impacto real tal cual. Todo esto puede ayudar, pero no salva. El equilibrio es lo importante. Compasión, verdad, salvación. Jesús hacía estas tres cosas. Ayudaba, amaba y salvaba. Como en el caso del paralítico. Muchos casos en la Biblia que podemos ver similar. Como Dios está ayudando y proveyendo. Te diría como tal, sin la cruz,
no hay verdadera misión. Y ahora mi pregunta es, ¿tu vida está llevando a otras personas a una reconciliación con Dios? Porque si tu vida lleva a las personas a una reconciliación con Dios, creo que estás haciendo lo correcto. Te preguntaría, ¿tú has experimentado la redención, la salvación? ¿La has sentido? ¿Estás llevando a otras personas a Cristo? Quiero conocer un poco lo que haces, cómo lo haces y en qué te está bendiciendo esta materia. Finalmente quiero ver otro punto importante, que es el Espíritu Santo como guía de la misión. En este punto, quiero resaltar que la misión nace de parte de Dios. Cristo es nuestro modelo a seguir y la cruz es el centro. Te lo repito, la misión nace en Dios. Cristo es el modelo y la cruz es el centro. Así que, dándote todos estos datos, cuéntame y dime que Dios está hablando a tu vida. Quiero darte unos 10 minutos para ir y volver y terminar la sesión de ahora. ¿Te parece? Volvemos en 10 minutos. Estaba pensando en una ilustración de cómo de repente actuamos la iglesia. Imagínate un momento una persona que se está ahogando, a esa persona que se está ahogando en el río, puedes animarle, puedes decirle, échale ganas, tú puedes, puedes darle los consejos, puedes hablarle hasta lo más que puedas, pero si no lo sacas del agua, esa persona se va a ahogar. Así es justamente la salvación. Es por ello que nosotros como iglesia debemos de preguntarnos si estamos predicando de la cruz, anunciando la salvación y guiando a las personas a tener una reconciliación con Dios. Eh, Quiero preguntarte, ¿tú has experimentado la redención? Eh, ¿Compartes eso? Porque esto es muy importante. Hay gente incluso que ni siquiera ha experimentado ellos la redención. ¿Qué es experimentar la redención? Experimentas esa limpieza, esa pureza. Sientes que se desprende de ti ese hombre, ese viejo yo que quiere seguir pecando y se activa en ti un temor, se activa en tu vida un amor, una pasión. Esa es la redención. Mientras una persona no pase por la redención, tendrá una inclinación al pecado enorme constantemente. Así que eh, lo que hoy he estado compartiéndote hasta este momento, justamente eh, es comprender el papel de Jesucristo y del Espíritu Santo, que la misión de la iglesia nace en el corazón y se revela en Jesucristo, pero se lleva a cabo por medio del Espíritu Santo. Pues hemos visto dos puntos, Jesucristo como modelo y la obra redentora de Cristo. Él es el modelo a seguir y la obra redentora en la salvación
es lo que Él hace por medio de la cruz del Calvario. Pero todo esto se va a lograr, sí o sí, por medio del poder del Espíritu Santo. A la pregunta, ¿cómo se lleva a cabo estas dos? Jesucristo como modelo y la obra redentora únicamente por medio del poder del Espíritu Santo. No hay otra manera. Él es el que da la dirección, es el que da los dones, el que da el discernimiento, el que da la autoridad, todo con fundamentos bíblicos y ejemplos claros para llevarlo a la vida práctica. Por lo tanto, puedo decirte que hemos entendido un poco sobre la misión, sobre la cruz que es el centro y qué es lo que hace posible que la misión continúe hasta hoy. El poder del Espíritu Santo, no hay de otra. Así que la misión, puedo decirte que no se hace con fuerza humana. Sí requiere planes, sí requiere diligencia, sí requiere gente valiente que vaya. Hay una alabanza antigua que has escuchado posiblemente de ¿quién irá? Abriendo camino. Hombres de valor se llama esta alabanza. Muy padre. Dios mismo nos lo revela en el libro de Isaías. ¿Quién irá? ¿Y a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? El profeta dijo, heme aquí, envíame a mí. Se requieren personas que vayamos a cumplir, no con fuerza humana, pero sí con el poder del Espíritu Santo para seguir adelante. Hechos 1, versículo 8. La escritura dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esto es poderoso porque lo único que requieres tú es ser testigo de lo que Dios está haciendo. Testigo de lo que Dios hace es como la mujer samaritana. Ella fue testigo y fue y anunció su experiencia y su vivencia. Entonces, muchas personas se atan y se limitan a compartir del Evangelio porque creen que no están preparadas. Solamente comparte lo que Dios ha hecho contigo. El que fue endemoniado, el Gadareno, él fue alguien que, pues literalmente, fue, eh, quiso ser uno de los discípulos de Jesús. Jesús le dijo, no, tranquilo, regresa y cuenta a los tuyos lo que Dios ha hecho contigo. Testificó únicamente, compartió su experiencia, compartió su vivencia, compartió lo que lo bendijo y eso bendijo a los demás. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Con eso te diría, no puedes ser testigo si no ha venido sobre ti el Espíritu Santo, si no tienes poder. ¿Qué pasaría? Tus palabras serían planas, normal, casi vanas, diría. Carecerían del sustento, carecerían del poder. Primero Dios da el poder y luego te capacita para ir al cumplimiento de la misión. O sea que sin poder no puedes ir a cumplir la misión. La iglesia no fue enviada para cumplir la misión sola, no fue enviada con el Espíritu Santo. Aquí te diría que ¿quién es el Espíritu Santo? No es una energía, tampoco emoción o una experiencia. Es Dios mismo actuando en y a través de la iglesia. Y tú eres la iglesia. Eso significaría que es Dios mismo actuando contigo en ti. ¿De qué manera? La primera es que te da poder. Y eso significa que no se refiere a tus capacidades humanas. Se refiere a un poder que excede lo
lo humano, excede tu capacidad humana. Zacarías capítulos 4 versículo 6. Zacarías 4 versículo 6. La escritura dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este es un versículo poderoso. O sea, es solo por medio de su espíritu, porque el espíritu es el que transforma corazones, que rompe cadenas, el que da autoridad, el que produce frutos. Como lo hemos mencionado, Pedro antes de ser lleno fue alguien que completamente negó a Jesús. Eh, Requerimos completamente el poder del Espíritu Santo, porque es el que nos va a guiar, el que nos va a confrontar. El apóstol Pablo menciona en una ocasión que alguien le dijo, por poco me persuades, por poco me persuades. ¿Quién lo estaba persuadiendo? No era Pablo, no era una manipulación humana, era el poder del Espíritu Santo, el que transforma vidas, el que cambia, el que transforma. Pedro, sabemos cómo era, pero con Jesús, por medio del Espíritu Santo, cambió rotundamente. Predicó con valor, con valentía, públicamente. Se ganaron 5,000 personas, luego 3,000. El evangelio siguió creciendo. Había poder, había autoridad, había unción. Hoy muchos quieren depender de estrategias, talentos. Creo yo que la planificación es buena, que la diligencia es buena, pero necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y Él es el que nos va a guiar hacia toda verdad, dice la Escritura. ¿Es bueno que inviertas en estrategias? Sí, pero yo creo que será más importante cuidar tu corazón y pedir a Dios que Él sea el que obre en tu vida. Fue el Espíritu Santo que apartó a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Fue el Espíritu Santo el que impidió a Pablo ir a ciertos lugares. Cuando vemos cómo actúa el poder del Espíritu Santo, vemos la mano poderosa de Dios descendió sobre Jesús. O sea que te diría que el Espíritu es el que indica a quién enviar, muestra a dónde ir y es el que abre y cierra puertas. Te diré con esto algo que es muy importante. No toda oportunidad es dirección de Dios. Por eso es muy importante entender y aprender a discernir la voz del Espíritu Santo. No movernos por emoción, por impulso y no decidir únicamente por lógica, sino movernos y guiarnos por medio del poder del Espíritu Santo. En San Juan capítulo 16 versículo 8. San Juan capítulo 16 versículo 8. Dice la escritura. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá al mundo. O sea, lo que nosotros no vamos a lograr, si lo logra el Espíritu. Él es el que convence. ¿Eso qué significa? Tú y yo podemos predicar. Tú y yo podemos enseñar. Tú y yo podemos aconsejar. Podemos salir y compartir folletos.
literatura, pero el que se encarga de convencer es el Espíritu Santo. Eso, con eso te diría que no podemos cambiar a nadie por nuestra fuerza. Puedes tener un excelente mensaje, explicarlo perfectamente, pero si el Espíritu Santo no obra, no hay transformación. ¿Cuáles son los dones que tú crees que el Espíritu Santo te ha dado? Porque Él capacita por medio de los dones. ¿Cuáles son los dones que tú tienes? Espero, imagino que debes tener una idea. La Biblia dice en 1 Corintios 12, versículo 7, a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, para ser más eficaces, para ser más eficientes. Los dones que Dios nos da tienen tres ramificaciones: servir, edificar, ministrar. Hay dones de enseñanza, de servicio, de liderazgo, de exhortación, pero hay dones más específicos que tienen que ver con el milagro, sanidad, interpretación de lenguas, géneros de lenguas, todo ello. ¿Cuáles son los que Dios te ha dado a ti? Y te diría, la misión que Dios nos ha dado no va a depender de una persona, requiere un equipo completo. Jesús vino a mostrarnos eso. Él solo estuvo 3 años ministrando, preparando un equipo. Cuando él ya no estuvo, ¿quién continuó? Los discípulos. Entonces, la misión no depende de una persona. A veces hay alguien que Dios le ha dado ciertas capacidades y qué padre, pero esto no depende de uno solo, depende de un equipo. Y ahí es donde tenemos nosotros que aprender a unirnos en el discernimiento espiritual, en el cumplimiento de la voluntad de Dios para la extensión del reino. 1 Corintios 2, versículo 14 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque para él son locura. O sea que eh, el discernimiento va a permitir entender lo espiritual, distinguir lo correcto e identificar lo que viene de parte de Dios. Así que el líder necesita discernir qué decir, cuándo decirlo, cómo actuar y qué decisiones tomar. Es por ello que el Espíritu Santo nos da esa autoridad espiritual para ministrar. Lucas 10, versículo 19 dice, os doy autoridad. Esa autoridad permite orar con fe, ministrar con poder y enfrentar oposición en el nombre de Dios. De tal manera que Jesús y los apóstoles no solamente hablaban, sino operaban con autoridad. Por lo tanto, el ministerio no solamente es una enseñanza, es autoridad espiritual. Ahí donde te encuentras, repite conmigo, autoridad espiritual. Dios me ha dado una autoridad espiritual. Hay un momento en el que Dios enseña esto. Eh, Orar al Padre. Nosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y todo lo que queréis al Padre en mi nombre os lo daré. Pero hay un momento en el que Él enseña otra cosa. Está la montaña, están los discípulos, y Él está diciendo, de verdad os digo, que si tuvieran una fe y oraran y le hablaran a esta montaña que se quite, se va a quitar. Si creen
y no dudan de lo que han dicho será hecho. Palabras más, palabras menos. Pero lo poderoso de ese versículo es que él está diciendo, si ustedes le hablaran a la montaña que se quite y se eche al mar, sería hecho. Ahí no está hablando de una oración al Padre en el nombre de Jesús. Ahí está hablando de hablar con autoridad a un problema y removerlo en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, esa es la autoridad que Dios nos delega, dada única y exclusivamente por medio del Espíritu Santo. O sea que sin el Espíritu Santo te diría que hay esfuerzo, pero no fruto. Mucha actividad, pero no hay transformación. Mucha estructura, pero no hay vida. O sea que un cuerpo puede tener forma, estructura, apariencia, pero si no tiene vida no funciona. Así es una iglesia sin el Espíritu Santo. Cuando Pedro se llenó del Espíritu Santo, hubo poder, hubo valentía, hubo transformación. Así que eh, hoy como iglesia podríamos preguntarnos, ¿dependemos de más de nuestra estrategia o dependo del Espíritu Santo? ¿Busco su dirección o solo una actividad? ¿Opero en su poder o solo en esfuerzo? ¿Busco al Espíritu Santo diariamente? ¿Estoy siendo guiado por Él? ¿Estoy usando los dones que Él me dio? ¿Estoy haciendo el ministerio con mis fuerzas? ¿Estoy escuchando la voz del Espíritu Santo? ¿Estoy dependiendo de su poder? El Espíritu Santo es el que da poder, el que guía, el que convence, el que capacita, el que da discernimiento, el que otorga autoridad. O sea que sin el Espíritu Santo no hay misión verdadera. Y aquí ya hemos tocado tres cosas importantes. Hemos tocado a Jesucristo como modelo de la misión, la obra redentora, que es la salvación, y el Espíritu Santo como guía para el cumplimiento de la misión. Ahora vamos a ver el último punto de esta sesión. La iglesia como instrumento de la misión de Dios. Y bueno, te pregunto, la misión, o perdón, la iglesia como instrumento de la misión, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué entiendes el título, la iglesia como instrumento de la misión? Los únicos que damos a conocer la verdad del evangelio, el poder transformador del evangelio, es la iglesia. Somos tú y yo. Te diría, la misión nace en Dios. Cristo es el modelo. Él nos enseñó qué hacer y cómo hacerlo, cómo actuar. La cruz es el sacrificio que hizo Jesucristo. Es por medio de su sacrificio que hoy nosotros tenemos salvación, redención. Y ahí viene lo que es el poder del Espíritu Santo obrando. Ya que entendemos este camino de cuatro pasos, cuatro peldaños, la pregunta es, ¿quién lleva la misión al mundo? La respuesta es la iglesia. La iglesia es el instrumento que Dios usa para el cumplimiento de la misión. Por lo tanto, la misión no pertenece a la iglesia, sino la misión pertenece a Dios. La iglesia no la inventa, no la redefinimos, no la adaptamos, la recibimos y la ejecutamos en el nombre de Dios.
sin ponerle, sin agregarle, simplemente vivirlo y ejecutarlo. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. La escritura dice, id a ser discípulos a todas las naciones. Haciendo un énfasis en este versículo, cuando dice, id y hacer discípulos, no está diciendo quédense, no está diciendo organicen eventos, tampoco dice espera que la gente llegue, dice id. O sea que la iglesia es enviada, activa y en movimiento. Y eso es importante. La iglesia es enviada. Y al ser enviada, la iglesia tiene que estar activa. Y así la iglesia tiene que estar en constante movimiento. ¿Qué pasa cuando la iglesia se detiene? La iglesia se detiene y se estanca porque rompimos esa estructura, Jesús como modelo. Perdemos el modelo de Jesús. Ya con eso se estanca. Con eso también olvidamos la obra redentora de la cruz y tampoco se activa el poder del Espíritu Santo. Y una iglesia estancada simplemente empieza a oler mal. Empezamos a conocer los problemas de todos. Nos conocemos todos de todo. Pero cuando la iglesia está en constante activación, no nos preocupamos por cómo estamos. Vamos hacia adelante. Es por ello que la iglesia, en el contexto de la misión, requiere tres cosas. Uno, ser enviada, ser equipada y ser comisionada. Lo primero, ser enviada. En San Juan capítulo 20, versículo 21, la escritura dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. La iglesia no está diseñada para estar estática. Fue diseñada y planificada para ser enviada. Así que como líder, que seguramente estás liderando o vas a liderar, planifica que la iglesia esté en constante movimiento, que salga, que vaya, que sea de bendición, que toque puertas, que comparta, porque no van solos, van con el poder y el respaldo del Espíritu Santo. Es la iglesia enviada al mundo. Número dos, la iglesia en la misión es equipada. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. O sea que Dios no solamente envía a la iglesia sin prepararla, sino la equipa con su palabra, con los dones y por medio del Espíritu Santo. Como te he mencionado, la iglesia en la misión es enviada, es equipada y es comisionada. La función en la misión o la función que tiene la iglesia como tal, uno es anunciar el evangelio. Romanos 10:14 se le conoce como un texto de la gran comisión. Romanos capítulo 10, versículo 14. Permíteme leértelo. Dice la escritura, ¿cómo pues invocarán? Leo el versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas.
O sea que este versículo es poderoso porque impulsa e inspira, anima a hacer algo por los no alcanzados, ir por ellos. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Podría decir que la iglesia es el mejor medio que existe para que la gente escuche un mensaje de salvación. Pero ya que anuncias el evangelio y hay muchos que lo aceptan, necesitamos hacer discípulos. Eso de hacer discípulos es no solamente buscar conversiones, sino formarlos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Dice Mateo 28, versículo 20. O sea que eso implica enseñar, acompañar, formar carácter. Y para hacer eso necesitamos platicar con las personas, conocerlos en su entorno, saber cómo hablan, qué dicen, buscar de las maneras más informales posibles, enseñar, acompañar y formar carácter. Es parte de hacer discípulos. Nosotros no solamente buscamos personas que digan acepto a Jesús, sino que buscamos que ellos sean formados, porque cuando es anunciado el Evangelio y cuando se hacen discípulos, el tercer elemento es poderoso. Hay vidas transformadas. Y eso de vidas transformadas lo cambia todo. Porque no solamente estamos informando, estamos provocando el cambio y el destino de una vida que puede provocar cambios en el rumbo de toda una familia. Por eso la escritura dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Por lo tanto, la misión a la que hemos sido llamados produce cambios internos, nueva identidad y vidas totalmente restauradas. Es lo que está ocurriendo en el libro de los Hechos, que la iglesia predicaba, la iglesia convivía, la iglesia servía, la iglesia crecía. Cuando hay ese tipo ¿cómo te diría? Cuando hay esa estructura de iglesia, puede haber una transformación, una multiplicación, un crecimiento, una detonación poderosa, inusual, inimaginable. Porque una iglesia saludable comparte el evangelio, disipula a personas, sirve a la comunidad y forma líderes. Así que tenemos mucho que seguir aprendiendo, que seguir implementando y que seguir haciendo para seguir creciendo. No debemos detenernos ni bajar la guardia. Mantengamos firmes estos principios, porque una iglesia sin misión se estanca, se distrae, se vuelve cómoda y pierde completamente su propósito. En Apocalipsis capítulo 2 versículos 4 y versículo 5. Versículos 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Es una palabra bastante fuerte, pero hay iglesias que han perdido su primer amor. Si perdemos el amor, perdemos la razón de existir. No podemos hacer nada si no hay un amor como tal.
Por lo tanto, una iglesia puede tener una excelente música, muy buena organización, muy buenos programas, excelente asistencia, pero si no está evangelizando, si no está discipulando, no transformará vidas. Y lo que queremos es que las vidas sean transformadas por su poder. Podría decirte que la iglesia es como un barco. No fue diseñada para estar o quedarse en el puerto. Fue diseñada para estar en medio del océano, navegando. Una iglesia que no sale pierde su propósito. Así que te diría, hasta aquí, ¿qué crees que Dios te está dando? ¿Qué crees que Dios te está compartiendo? ¿Qué crees que Dios te está regalando? Tenemos a Cristo como modelo, la cruz como centro, el Espíritu Santo como poder, la iglesia como instrumento. Tenemos una misión, mis hermanos, una razón de ser. La iglesia solo existe para darlo a conocer a Él. Si no lo estamos haciendo en balde o en vano, existe la iglesia. En el modelo de Jesús, la iglesia tiene compañerismo, pero no solamente somos un club de compañerismo. En el modelo de Jesús, la iglesia tiene coinonía, pero no somos solamente un club de personas. Somos llamados para servir, llamados para impactar, llamados para crecer, llamados para tener el modelo de Jesús. Así que tendría por ahí unas preguntas que darte. Igual te la pido por tarea por ahí. Pero bueno, hasta este momento, ¿con qué te quedas? Parte del resumen es Cristo nuestro modelo, la cruz como centro de redención, el Espíritu Santo para cumplir con la comisión y la iglesia como un instrumento guiado por Dios para esparcir el mensaje. Así que si una iglesia no tiene bien su misión, pues tampoco va a tener el respaldo de Dios porque él anhela cuidar, respaldar lo que él quiere hacer. Dicho todo esto, mi estimado hermano y amigo, si tienes preguntas, por favor, házmelas saber. Quiero dejarte unas preguntas. Reflexiona en ellas y me respondes. Eh, pues te preguntaría, ¿qué es la redención? Te preguntaría, ¿cuál es el modelo de la misión? ¿Qué rol juega el Espíritu Santo? Preguntas así. Te voy a dejar en tarea, te las voy a enviar y me lo juntas con la tarea que te voy a dejar. Por mi parte será todo. Deseo y espero que tu vida sea bendecida, guardada, empoderada, que la mano de Dios sea contigo. Un abrazo fraterno en el nombre de Jesús.